El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, hermanos queridos, estamos hoy en la iglesia, en la gran fiesta de Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, inmediatamente hablamos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de restauración, de renovación, de empezar de nuevo, de restauración. Bien, en los seminarios hay una materia que se da un semestre y que es nueva relativamente, y que es neumatología, y que se refiere al Espíritu Santo. Trataremos aquí en 5, 7, 10 minutos de resumir lo que uno da en 6 meses, en un semestre o en un año. Bien, muchas veces se puede hablar de los accidentes de esta materia o subtítulos y no se habla del título. Y el título de esta materia es el Espíritu Santo. La palabra neumatología viene pues de soplo, ¿no? Pero miremos entonces como una historia y luego lo aplicaremos a nuestra vida sobre esto del Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que no es menos, y que es el Espíritu Santo. Siempre se habla de teología, de eclesiología, cristología, pero últimamente se habla de neumatología. Para hablar del Espíritu Santo, a mí me viene la palabra espíritu. Y la palabra espíritu viene de la palabra, primero que todo la palabra pues griega, que es neuma. De ahí viene neumático, ¿no? Neuma, que es viento, neuma o aire, neuma. Pero la que más se habla en el Antiguo Testamento es ruah, la palabra hebrea ruah, soplo, viento o aliento de vida. Para los judíos es importante esta palabra porque puede también hablarse de una forma externa e interna. Hablo aquí de neuma o de ruah para ir acercándonos a la persona. Hablamos primero que todo de esta palabra como una acción de Dios, sencillamente, que sí se entendió todo el tiempo. Eso es, después del Nuevo Testamento, de la resurrección, se entenderá como una persona, pero antes se entenderá como algo de Dios. Pero para entender eso del soplo, el ruah o aliento de vida, hay que entenderlos en los contextos. Si no se mira el contexto, es muy difícil que entendamos esto. Entendiendo el contexto en que se escribe y que se entiende esa palabra, se entenderá en el contexto actual igualmente esta palabra. En el libro del Génesis, para que veamos el contexto, y que es el primer libro que se escribe de la Biblia, que aparece, aunque no es el primero que se escribe,
pero es el primero que aparece, se va a escribir en un contexto en el siglo VI, antes de Cristo, cuando el pueblo está en el destierro en Israel. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y eso lo va a retomar el evangelista San Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Luego, en ese versículo 1 que dice que al principio creó Dios cielo y tierra, dice enseguida: la tierra era caos y confusión. Cuando el escritor sacerdotal escribe esta parte de las 4 corrientes que se escriben en el Pentateuco, dice: la tierra era caos y confusión, oscuridad y tinieblas. Óigase bien el contexto. Cuando él escribe esto en el siglo VI, está consciente en su pluma cuando escribe esta frase. Al principio dice creó cielo y tierra. Recordemos muchos escritos de creación de las cosmogonías de entonces, pero el geógrafo y este escritor, inspirado por el Espíritu, escribe esto de una manera magistral, porque está escribiendo de una forma de resurrección, en una forma de unidad y de entusiasmo y de animar a un pueblo que está quedándose y que está confundido. Al principio había caos, dice, caos y confusión. Luego dice tinieblas y oscuridad. Y luego dice en ese versículo 2 del capítulo 1: pero sobre el agua aleteaba el Espíritu, o el Ruaj, que todo lo va creando y ordenando. Dice el Ruaj, el Espíritu, el Ruaj, va aleteando. O ese soplo de todo lo va creando, el soplo. Dice enseguida que dijo Dios, y aquí vemos automáticamente, vemos la Trinidad. Dice: al principio creó Dios, luego el Espíritu sopla y se anticipa la palabra, Padre, Hijo y Espíritu. Y dijo Dios, se entiende la palabra, el Espíritu aletea y Dios crea. Ahí está implícitamente la Trinidad. Vamos a ver entonces cómo el Espíritu empieza a mostrarse el Ruaj, que es soplo, viento. Cuando crea el ser humano, dice un nefesh, hay un soplo, hay un aliento de vida. Pero miramos en el capítulo 37 del Evangelio del profeta Ezequiel, capítulo 37, que había muchos huesos. Y que le dice el Señor al profeta Ezequiel: pide a los 4 vientos que sople el Ruaj, el Espíritu, sobre estos huesos. Dice Ezequiel 37 que había muchos huesos y hay un soplo, hay un viento, un Ruaj, un viento, un espíritu. La palabra espíritu es igual que Ruaj, igual que soplo o aliento de vida. Y que dice que sopla el viento y se ponen en pie, los huesos se van uniendo, se llenan de carnes y van cobrando vida. Luego dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, y retomando el capítulo 1 del libro del Génesis, dice: así es este pueblo, que han perdido la esperanza. Son como estos huesos, están como muertos, han perdido la esperanza, no tienen vida. Pero así soy yo, que les voy a dar vida. Cuando se escribe el texto de Ezequiel 37, es parecido cuando se escribe para la misma época el capítulo 1 del libro del Génesis. Se escribe prácticamente al mismo tiempo. Pero ¿por qué se escribe esto? ¿Por qué el Génesis 1 y por qué se escribe este capítulo 37? Pues para entonces la gente había pensado que los dioses, el Baal y esos dioses, habían vencido al Dios Yahvé. Más aún, llegaron a un punto de incredulidad de que Dios no existía. Óigase bien, de que Dios no existía en una época donde se manejan muchas divinidades. Pero retomando el capítulo 1 del libro de Ezequiel,
que aparece como un carro, como unas caras, como unas llantas, unas ruedas. Hay movimiento. Lo que significa del Ruaj es de que el Dios que está supuestamente extático, que ha desaparecido, que no existe, una muestra de que existe es a través del ruado del Espíritu, que hay un movimiento, hay un soplo. Esa es una forma de que Dios existe y de que está actuando. Hay un movimiento, hay un soplo que toma esos huesos y los va a levantar. El roa o el soplo. Vamos a ver en todo el Antiguo Testamento y en los Salmos, como el que hemos leído hoy, Salmo 104, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. El profeta Jeremías en el capítulo 31 nos habla de una nueva alianza, de que vendrá un espíritu, que Dios enviará su espíritu, porque el ser humano no hace las cosas bien, no cumple la ley, no obedece, y tiene que haber una transformación, porque no obedece, está rebelde, no actúa, no obedece a Dios, y por esa no obediencia es que va de mal en peor. Y como va de mal en peor, es solamente Dios que lo venga a restaurar y a transformar para que pueda cumplir la ley y para que tenga vida en sí mismo ellos, porque siempre van de mal en peor. Jeremías 31 entonces nos habla de un envío del Espíritu. ¿Pero por qué esto? Estoy resumiendo capítulo. Cada palabra, recuerden, cada palabra que digo es un capítulo que se resume, porque son 6 meses en 5 minutos. Me salto 3 capítulos y nuevamente vuelvo, sin soltar lo que hemos hablado, a lo que es la fiesta. Recordemos que en todo ese capítulo 20 del Éxodo, cuando se entregan las tablas de la ley, se entregan los 10 mandamientos para que el pueblo tenga vida. Se entregan las tablas de la ley y los mandamientos para que le obedezcan y tengan vida. Es como una alianza. Pero también a la par en Israel existe una fiesta, que es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la recolecta de la cosecha. Y que para Israel, de las 3 fiestas, eran 3 fiestas grandes: fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés y fiesta del tabernáculo. Son fundamental porque marcan la historia. Cada momento es momento de liberación y de identidad como pueblo. Liberación y de identidad como pueblo. Esta fiesta era fundamental, la fiesta de la recolecta de la cosecha, que era un pueblo agrícola. Pero también festejaban ellos, y cada año, el regalo de la ley. Estas fiestas se unen, la fiesta del regalo de la ley con la fiesta de la cosecha. Pero va a prevalecer la fiesta de la ley. Entonces, cuando se habla de Pentecostés, ya no se habla tanto de la recolecta de la cosecha, sino del regalo de la ley o de las tablas de la ley. Pero esa ley que se ha regalado para que el pueblo tenga vida, no da vida, no porque Dios no pueda, sino porque el pueblo no obedece. La ley, las tablas dan vida, pero el pueblo es contumaz, es rebelde a Dios, no quiere escuchar a Dios, le escucha por un momento y luego se le olvida. El pueblo le da la espalda a Dios. Jeremías dice, la única forma con que este pueblo le obedezca a Dios, le sea dócil, es que Dios lo transforme por dentro, porque está escuchando desde oídas y todo le entra por un oído, le sale por el otro y es muy olvidadizo. La única forma para que cumpla la ley y tenga vida, que tenga vida, es que Dios lo renueve nuevamente, que haga una nueva creación. La nueva creación será que envíe nuevamente, haga una recreación con su espíritu. Y así como aleteaba, hemos dicho el Ruaj en el capítulo del Génesis, que aleteaba porque había confusión, había caos, había oscuridad, es que Dios nuevamente su espíritu aletee. Pues bien, hermanos queridos, eso ocurre el día de Pentecostés. Pero Jesús, me saltó otros capítulos, estoy sencillamente citando títulos. Jesús es llevado por el Espíritu, es conducido por el Espíritu. Jesús se enfrenta al demonio con el Espíritu y le vence. Jesús es guiado siempre por el Espíritu, pero Él también promete el Espíritu. Él va a renovar a su pueblo. Lo va a renovar, sí,
por la sangre que derrama, pero después de su muerte enviará el Espíritu de Él mismo. El Espíritu del Padre y de Él, el Espíritu que condujo a Jesús, ese mismo Espíritu lo va a derramar Él. Por eso, Pentecostés es la renovación de la humanidad, es la nueva creación. Es el ser humano otra vez renovado para que le obedezca a Dios. Esta fiesta de hoy aparentemente es para la iglesia, pero es para la humanidad. Hoy debería aparecer en Google Pentecostés. Pero si usted busca Google, no sé qué estará en Google hoy, qué muñeco estará por ahí, pero debería estar en Google, debería estar el Espíritu Santo, porque este es un regalo para la humanidad. La semana pasada vimos cada don del Espíritu y vimos al ser humano precario, el ser humano que se queda en la mitad de la montaña, el ser humano que se queda en la mitad del camino, el ser humano que siempre le falta algo, el ser humano que no es feliz, y es que no puede ser feliz. Por mucho que haga, que consiga cosas, que se esfuerce, que haga todo, en nada. Dice el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 52, los pueblos se cansan para nada, se angustian para nada, todo queda en nada. En una quemazón, en un temblor, en una epidemia, hasta ahí llegamos. Nos vimos la epidemia del COVID, de que somos frágiles y débiles, que somos nada. Que somos nada. Todos llenos de miedo y encerrados. En los carismas, en los dones del Espíritu, nos dimos cuenta que cada don tiene que ver con el ser humano y que lo lleva a la plenitud, porque siempre nos quedamos a media. El más perito de los seres humanos siempre le faltará algo. Y lo mismo con los dones del Espíritu, es que Dios a través del Espíritu nos da una mirada aguda, en profundidad. Nos hace sabios, nos quita la necedad, nos hace fuertes, no solamente en la carne, sino fuerte interna y externamente. Nos da el don de consejo para saber qué hay que hacer, cómo disfrutar la vida, cómo vivir la vida. Es el ser humano renovado. El Espíritu nos hace entrar otra vez en el paraíso. El Espíritu es la creación y la recreación como tal. Es el soplo de vida. No saben qué hacer con sus vidas. Se casan y al poco tiempo se están separando. Pero porque no tienen don de sabiduría. Explicamos los dones de todo del Espíritu, lo que es que le da sabor a la vida, entendimiento, inteligencia, consejo, fortaleza, temor de Dios, vivir en plenitud, vivir bien. Y esto es lo que festejamos hoy. El ser humano pleno. Sin el Espíritu Santo es imposible ser feliz. La felicidad, la gente piensa tener muchas cosas materiales, pero no, eso no da la felicidad, no crea. Piensa que ya lo consiguió, con esto sí, y nunca, y siempre va avanzando y no es pleno. Es el Espíritu Santo el que le da la plenitud. Es lo que hoy festejamos para la humanidad. No es fiesta para la iglesia, es para la humanidad. Aquí está la respuesta, aquí está el regalo, porque don significa regalo. Y es Dios mismo que se regala. Es Dios que se regala y que toca la puerta. Es solamente que digas, ven Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tu oración no sirve, no vale. Leerás muchos papeles, harás muchas consagraciones, rezarás, dirás palabras al viento, oraciones al vacío, y en apuros mirarás al cielo, te persignarás, pero eso de ahí no pasará. No harás una oración. El día de Pentecostés, dice el texto, Pedro, que tenía miedo, alzó la voz y empezó a orar. El Espíritu Santo es quien enseña a orar. Sin el Espíritu, tú no puedes orar. Y ni sabrás a quién diriges la oración. Dirás palabras al viento. Con el Espíritu, tú sabes que tu oración va dirigida a Dios. Con el Espíritu, tú sabes que Él te renueva. Y que si hay un problema, hay un vacío, Dios te transforma. Con el Espíritu, tú sabes que hay solución.
Hay solución porque en la vida encuentras problemas y dificultades. Aparece un problema, aparece otro problema, una dificultad, otra dificultad. Y sin el Espíritu son puros suspiros, palabras al viento, puros suspiros. Con el Espíritu sé que Dios me responde. Con el Espíritu hay solución. Con el Espíritu hay plenitud. Y tú tendrás problemas tuyos o tu familia. No sé, tus hijos, tus nietos o alguien. Alguien que te duele. Porque si no te duele un problema tuyo, te duele alguien de tu familia que te duele. Y ese dolor que tienes tú por tu familia, por el ser querido, la solución está en el Espíritu que transforma. Si no, nos quedamos en suspiros, oraciones al viento, al aire, y no al verdadero viento, al ruaj, al Espíritu que transforma. Veíamos con el don de ciencia cómo las cosas me llevan a Dios. Y cómo con el don de sabiduría es cómo vemos con la óptica divina, cómo Dios ve las cosas. Dios ve las cosas y nosotros con ese don de sabiduría vemos como Dios ve. Oramos como Jesús oraba. Miramos como Jesús miraba. Ese es el gran regalo que nos da hoy el Espíritu. Es el Dios mismo que se regala. Ahorita vamos a orar. Vamos a seguir orando. Y no sé si serás espectador. Verás esto, me mirarás esto como si fuera una obra de teatro. Pero si está el Espíritu en ti, tú te metes en esta dinámica. Vive la Eucaristía. Vienes a la misa porque vienes a la misa, no ir por ir. No, vive la Eucaristía. Vives a Jesús. Oras, eleva las manos. Yo oro aquí. Y sé que Dios me escucha. Algunos me mirarán, hasta virtualmente. Mirarán el Padre abriendo la boca, levantando las manos. Pero estoy seguro que Dios me escucha. Mi oración va directa a Dios. Le alabo y le bendigo. Oro por los demás y por el Espíritu. El Señor transforma, cura a mucha gente. Estoy convencido de que Dios actúa. Estoy convencido que Dios actúa. Porque el Espíritu está en mí, está en ti también. Por eso decía el Señor en el capítulo 4 de Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí para llevar la buena nueva, para dar la lista a los ciegos. Y eso lo estamos viendo hoy. Si los Hechos de los Apóstoles decían, cuando iba Felipe, lo oíamos, pero ahora hemos visto cómo Dios actúa por su Espíritu, cómo el Señor actúa, el Espíritu de Cristo resucitado. Hermanos queridos, dejemos ya de ser cristianos pasivos y seamos creyentes activos por el Espíritu. Cuando iba a entregar la vida Policarpo de Esmirna, lo llevan de 80, más 80 años, lo van a meter a la hoguera, lo van a amarrar, dice, no, déjenme, no me amarren, déjenme así tranquilo. Si el Espíritu me ha acompañado en 80 años y me ha dado fortaleza, ¿usted cree que yo voy a correr ahorita? Métale candela a eso rapidito. Y no se movió. Empezó a alabar a Dios por el Espíritu. Alababa a Dios y lo bendecía. Y ahí las candelas fueron quemando, lo fueron quemando. Y ahí se fue quemando, pero alabando a Dios. Quemándose. En una dificultad que podemos tener, yo no sé tú qué haces cuando tienes un problema, no sé qué haces. Ante un problema familiar, ante alguien, lloras, gritas, llamas a alguien o alabas a Dios o pides el Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor, yo sé que fulano se va a curar, yo sé que tú me vas a solucionar este problema, yo sé que tú me vas a ayudar. Espíritu Santo, ven. Eso es un cristiano victorioso por el Espíritu. El que no, sencillamente se queja y se forma toda una quejabanza y es una lloradera y una quejadera como una persona derrotada. Con el Espíritu somos victoriosos. Dios actúa y nos regala su Espíritu. Amén.